Comenzamos nuestra historia en una encantadora tiendita de flores en medio de la ciudad. La fachada estaba adornada con arreglos florales vibrantes, mostrando una vista serena de diversas flores. Sin embargo, la voz de un joven quejándose desde el interior no parecía encajar en absoluto con este tranquilo paisaje. Tenía el rostro escondido en un libro, aparentemente listo para abandonar por completo sus aspiraciones académicas. No es sorprendente. Después de todo, estar rodeado de una montaña de libros haría que a cualquiera le diera vueltas la cabeza, especialmente si no disfruta estudiar. La madre del joven lo miraba con atención. Sabía que este holgazán ya había comenzado a relajarse después de apenas 5 minutos de intentar estudiar, tras haberse llenado de comida. No estaba haciendo la vida de su madre nada fácil. Incluso lo comparaba con alguien llamado Xiaoling, de la casa de la tía Wong, quien asiste a clases extra durante 2 horas al mediodía. En comparación con ese chico, él parecía un vago. Mamá propuso un trato. Si el joven no podía soportar hojear las páginas, podría ayudar a colgar las cestas de flores en los estantes de la tienda por ahora. Solo debía recordar atar bien las cuerdas, ya que el viento había sido fuerte en la ciudad últimamente. Cualquiera que fuera esta tarea, seguramente era mejor que enterrar la cabeza en los libros de texto. Las plantas colgantes se suponían de bajo mantenimiento. Solo necesitaban agua y luz solar. Sin embargo, su madre siempre insistía en cambiar su posición de vez en cuando. Mientras miraba la maceta, el chico no podía evitar desear ser una planta. Todo lo que hacen las plantas es disfrutar del sol, beber agua y crecer, llevando una vida perezosa y cómoda. Aunque él usaba una escalera bastante alta, su madre parecía mucho más preocupada porque sus plantas cayeran que por su propio hijo. Aparentemente, lo estaba haciendo mal y ella preferiría hacerlo ella misma. Pensándolo bien, lo que siguió fue la temida habilidad asesina de todas las madres, la interminable ráfaga de palabras que hacen que su hijo se sienta mal por ser flojo y carente de motivación. Ella insistió en que, incluso si él se convirtiera en una planta, probablemente seguiría siendo un vago. El bullicio de la ciudad era un cambio de ritmo agradable en comparación con el caos de la tienda de flores provocado por la madre regañona. Ser reprendido una y otra vez por su madre siempre le daba fuertes dolores de cabeza. Ahora caminaba por las calles, bostezando perezosamente mientras leía, sin mucho interés, otro libro. Realmente no podía comprender de dónde sacaba su madre tantas palabras cuando se ponía a hablar. Parecía una ametralladora que no podía detenerse. O, dado que dirigía una tienda de plantas, quizás una lanza de guisantes sería una descripción más adecuada. Mientras estaba ocupado imaginando a su madre como un personaje de Plants vs Zombies, algo drástico estaba a punto de suceder, provocado por los vientos cambiantes de la ciudad. Una planta en maceta, que parecía una rara trampa para moscas de Venus, fue derribada por el viento y ahora se dirigía hacia su cabeza con furia gravitacional. Estaba demasiado aburrido, perezoso y cansado para notar lo que sucedía a su alrededor, especialmente un evento que ocurría demasiado rápido para procesarlo. El camión estaba de vacaciones, así que la maceta, como un agente secreto, hizo su trabajo y lo hizo bastante bien. Un segundo, el protagonista estaba viviendo la vida normal de un estudiante promedio, y al siguiente, la sangre de su cráneo manchaba el suelo de concreto de las calles, mezclándose con la tierra, la planta y la maceta rota. Los transeúntes no esperaban ver algo tan brutal en su paseo de camino al trabajo, a la escuela o a cualquier otro lugar. Un estudiante acababa de ser golpeado por una maceta, y la sangre esparcida por la acera era una visión espantosa. En la mente tambaleante del joven, imaginó vagamente una hermosa cena completa, desde carne y verduras hasta postre. Recordó que compartió esta increíble cena con su madre y su padre. Incluso elogió a su madre por su siempre deliciosa cocina. El joven ansiosamente tomó un bocado de arroz, como se debe hacer en situaciones de comidas como esta, pero este arroz blanco sabía un poco raro. Cuando salió de su imaginación, su madre y su padre no estaban por ningún lado. Lo que reemplazaba la suculenta cena completa eran platos y más platos de tierra repugnante. Ahora se dio cuenta de que su mente podría estar engañándolo con su percepción. Cuando despertó, se encontraba en un lugar desconocido que no podía explicar ni comprender del todo. Estaba oscuro,
y el olor era extrañamente agradable. Lo raro era que sentía que sus brazos y piernas estaban atados. Al inspeccionar el espacio vacío, notó algo verde al costado y una luz justo encima. Quizás intentaría trepar para ver mejor esa luz. Funcionó. Mover su cuerpo hacia esa pequeña iluminación se sintió como si hubiera sido liberado y renacido en el mundo. Se sintió como si hubiera roto la tierra para sentir los elementos. Y así fue. Una pequeña planta en ciernes había roto el suelo para disfrutar del íntimo resplandor del sol. Quería secarse el sudor metafórico de la frente, pero no sentía ninguna ceja. Finalmente, salir de esa oscuridad se sintió bastante bien. Ahora que empezaba a pensar en ello, algo en este escenario era extremadamente extraño. Al mirar hacia un lado, intentó mover un brazo para tocarse la cara y la frente, pero lo que vio era una hoja unida a un tallo esbelto. Ahora que observaba todo su cuerpo, era claro que se veía y se sentía muy diferente de su apariencia anterior. No solo eso, sino que también estaba en medio de un follaje mágico en un lugar desconocido, rodeado de cordilleras. No esperaba nada de esto en absoluto. Estaba congelado, cuando la única diversión era jugar videojuegos ocasionalmente con amigos. Sin embargo, en esos días nunca se destacó en los juegos. Recordaba claramente morir una y otra vez a manos de una trampa para moscas de Venus. Parece que las desgracias están por todas partes. No es de extrañar que todos le miraran extrañados en este parterre de flores aislado. No solo era notablemente más bajo que los demás, sino que también se veía fundamentalmente diferente. Mientras se sentía inseguro y extraño con su forma actual, notó algo aún más raro. Un espejo apareció frente a él sin aviso. Eso debía significar algo, ¿verdad? Intentó tocar el espejo con cautela. Al contacto de su mano, el espejo parecía desintegrarse en la realidad en cuestión de momentos. Luego apareció un mensaje mágico, indicando que el anfitrión había florecido y entrado en la etapa juvenil. El sistema de flores se había activado automáticamente. Esta era la buena noticia que tanto había esperado. Finalmente, el sistema había llegado para ayudarlo y guiarlo en el proceso. El desagradable y feo compañero del sistema, Rua, había sido asignado para asistir al querido usuario. El nombre de nuestro protagonista vegetal es Gun, actualmente una flor de gran boca en la etapa juvenil, con una altura de 0,3 metros y clasificada como una planta ordinaria. No tiene genes especiales, habilidades defensivas, ni habilidades destacadas, solo una habilidad de ataque llamada tragar. Leer todos sus atributos le dio un gran susto. Incluso la descripción de ser una flor plantada en estiércol de alpaca se sentía como una ofensa. Además, Rua era simplemente perturbador. Gun sentía que el sistema podría haber cometido un error. Se suponía que debía dominar el mundo, ¿verdad? Mientras se quejaba y lamentaba la injusticia de este sistema recién descubierto, las notificaciones sobre él, como anfitrión, ganando 1.1 puntos de evolución por minuto de exposición al sol y 1 punto por absorber minerales del suelo, inundaban su visión. Estas notificaciones le agradaban. El sistema podría no ser tan malo como pensaba. Ganar puntos de evolución de manera continua y pasiva era una gran ventaja. Solo había una línea de pensamiento con respecto a estos puntos. Deberían ser la moneda para mejorar y fortalecerse, y se estaban acumulando rápidamente. Gun se jactaba y reía al darse cuenta de que ya había reunido 100 puntos de evolución sin hacer nada. El estilo de vida despreocupado del rey, con un sistema de trampas incorporado, parecía estar al alcance. Las otras insignificantes plantas mejor harían en dejar de intentar competir con él por ese rayo de sol. Mientras disfrutaba del resplandor del éxito inminente, Rua apareció una vez más, hurgándose la nariz, llamando a Gun amo y preguntándole si deseaba fortalecerse. Podía elegir fortalecer una de sus 6 partes principales: la flor, el tallo, las hojas, las raíces, los frutos o las semillas. Parecía que su hipótesis era correcta. De hecho, podía subir de nivel y mejorar su cuerpo. Sin dudarlo, eligió mejorar el tallo, con la esperanza de crecer más alto para tomar el sol de manera más eficiente. Gastar 100 puntos de evolución para mejorar el tallo hizo que sintiera el crecimiento en tiempo real.
era como si su cuerpo se estuviera estirando. La mejora del tallo fue un éxito. Su altura aumentó en unos sorprendentes 0.003 metros. Sí, 0.003 metros, o sea, 3 milímetros. Todo ese jactarse y burlarse de las flores a su alrededor solo le dio un crecimiento que ni siquiera igualaba la longitud de un pequeño insecto. Esos 100 puntos solo le dieron un aumento de 3 milímetros. Volvió a la conclusión de que le habían dado un sistema extremadamente malo. Rua, todavía con los dedos en la nariz, le aseguró que esta era solo la primera de muchas mejoras. Además, 100 puntos de evolución eran demasiado pocos para cualquier mejora significativa. A este ritmo, podría no ser capaz de superar a las flores altas que lo rodeaban. Mientras seguía quejándose sin parar, una avispa se acercaba lentamente al parterre de flores. Deprimido y decepcionado con su estado actual, Gun miró desganado al insecto y le advirtió tímidamente que no lo picara ni nada. La decepción de Gun rápidamente se transformó de tristeza en ira creciente. Vertió todas sus frustraciones sobre la avispa cercana. Ni siquiera tenía néctar aún, y el insecto estaba zumbando molesto a su alrededor. Simplemente no estaba de humor para nada de esto en ese momento. Gun siguió gritando con rabia, y antes de darse cuenta, el insecto había entrado accidentalmente en su gran boca. Nada puede callarte más eficazmente que un accidente inesperado. Meter una avispa entera en su cavidad oral provocó en Gun una mezcla de miedo y sorpresa. Procesaba lentamente el hecho de que había tragado accidentalmente un insecto enorme. A sus 17 años, nunca había comido nada crudo, mucho menos una avispa gigante. Tratando de recomponerse, comenzó a alcanzar su boca y palpó por todos lados, intentando escupir el insecto sin éxito. Parecía que lo había tragado entero. Lo más extraño era que no sabía mal. Pensándolo bien, también le gustaba el sabor de la tierra. Tal vez las plantas simplemente tienen un sentido del gusto distorsionado. Después de la ingestión accidental, Rua apareció nuevamente, felicitándolo emocionadamente por completar lo que se denominaba la primera devoración. Sería recompensado con un cofre del tesoro de caja ciega que requeriría 10,000 puntos de evolución para abrirse. Contenía una recompensa aleatoria que podía variar desde puntos de evolución hasta genes de plantas. Parecía que podía obtener cajas de botín simplemente devorando criaturas vivientes. Esta posibilidad podría traer desarrollos interesantes, pero la dura realidad era que necesitaba 10,000 puntos de evolución para abrir el cofre. Este sistema era incluso más tacaño que un ganso. A este ritmo, la cantidad de puntos de evolución que ganaba por minuto no parecía prometedora. Sin embargo, Gun no tenía otra opción más que soportarlo. Durante 5 días completos, trabajó duro bajo el sol y absorbió toda el agua y nutrientes del suelo que pudo. Hoy, finalmente había acumulado exactamente 10,000 puntos de evolución. Todo su cansancio desapareció cuando, emocionado, llamó al sistema para abrir el ansiado cofre. Rua saltó para gastar entusiastamente todos los puntos acumulados y revelar el contenido de la caja ciega. Felicitó a Gun por obtener un gen de bit de rango B que podía fusionarse con su tallo. Solo necesitaba su permiso. Con este gen de bit fusionado en su tallo, Gun podría convertirse en uno de esos legendarios monstruos tentaculares de algunos cuestionables vídeos. Además, un rango B no sonaba nada mal para un gen inicial. Esta posibilidad desbloqueó una nueva parte del sistema donde se mostraban detalladamente todas sus 6 partes principales y las habilidades correspondientes. Gun no dudó más y gritó para comenzar el proceso de fusión. Una luz verde, llena de vitalidad, comenzó a emanar del sistema y a cubrir todo su cuerpo. En unos momentos, el sistema ya lo estaba felicitando por la exitosa fusión con el gen de Vid. La luz de la vida parecía haberse encendido dentro de Gun. Con el gen de rango B, su tallo se volvió mucho más fuerte, robusto y útil. Con el gen de Vid, ahora podía transformar su antes corto tallo en vides gruesas. Gun podía usarlas para azotar o para atar a los oponentes, lo que fuera que eso significara. A partir de ahora, Gun quería que lo llamaran el monstruo tentacular. Sin embargo, la realidad era diferente. Una vez que Gun accedió a las vides,
no podía obtener suficiente de ellas. Sentía que eran muy suaves y flexibles, como si estuviera manipulando sus dedos en un cuerpo humano. Como resultado, no encontró mejor uso para ellas que doblarlas en figuras en el aire. Sin embargo, eso no era lo más útil que podía hacer con ellas. Después de leer las descripciones, se dio cuenta de que en el futuro también podría atacar inesperadamente al enemigo desde el subsuelo. Al momento siguiente, ya estaba fantaseando con cómo masacraría a las avispas que pudieran venir y cómo capturaría a su reina. Pero entonces, sus ensoñaciones fueron interrumpidas por el zumbido de una avispa cercana. Como si lo provocara, voló en círculos, molestando a Gunn con su zumbido. Otra avispa apareció, haciendo que Gunn se preguntara si había un nido cerca. Decidiendo que era la oportunidad perfecta para practicar el control de su nueva vid, el protagonista la lanzó hacia la avispa a una velocidad vertiginosa. La vid estaba rodeada de rayos verdes, y Gunn decidió llamarla látigo de relámpago. Sintiendo el peligro acercándose, la avispa se dio la vuelta y vio la vid frente a ella, cubierta de un resplandor verde, alcanzándola. En ese momento, parecía que todo había terminado para la avispa. Sin embargo, la distancia máxima que Gunn podía alcanzar con sus látigos había sido alcanzada. Como resultado, no pudo alcanzar a la avispa. Mientras bajaba frustrado su látigo, trató de consolarse, diciéndose a sí mismo que no podía atrapar a la gran avispa tan fácilmente de todos modos. La mejor solución sería esperar a que se acercara. Luego se preguntó si podría aplicar una mejora a las vides, haciéndolas más gruesas y largas. Mientras tanto, la avispa permanecía suspendida en el aire, mirando a Gunn con una sonrisa altanera, como si intentara decirle que era un perdedor incapaz. Este comportamiento arrogante hirió a Gunn, pero continuó soportándolo, sin mostrar signos de molestia, porque sabía que si aguantaba, la avispa se relajaría y se acercaría. Entonces, podría vengarse completamente de su humillación. Cuando pareció que el momento había llegado y la avispa estaba lo suficientemente cerca para ser alcanzada, Gunn gritó con determinación que esta vez no la dejaría escapar. Lanzó sus vides a gran velocidad hacia ella, pero, para sorpresa de Gunn, su tentáculo fue interceptado por alguien más. Antes de que pudiera comprender el giro inesperado de los acontecimientos, no solo Gunn quedó sorprendido, sino también la avispa, que no entendía lo que estaba sucediendo. Gunn, furioso, no intentó moderar sus palabras y lanzó todas las maldiciones que conocía. El culpable era un gecko amarillo que sostenía a la avispa en su boca, mientras miraba a Gunn con una sonrisa desafiante. Tal insolencia enfureció a Gunn, que no tenía intención de compartir su comida con nadie. En un estallido de ira, sus ojos se encendieron y soltó un grito feroz mientras lanzaba sus látigos cubiertos de rayos verdes hacia el gecko. Gritó que, si le estaba quitando su comida, debía asumir la responsabilidad. Al darse la vuelta, el gecko se sorprendió al ver su cola envuelta en una vid que lo sujetaba firmemente. Intentó resistirse y escapar, pero las vides lo mantenían atrapado. Al ver al lagarto luchando en pánico, Gunn apretó aún más su cola y le dijo, irritado, que sus intentos eran inútiles. No tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Parte de la cola del gecko, que Gunn sujetaba con sus tentáculos, se separó repentinamente de su cuerpo. La fuerte tensión hizo que los látigos retrocedieran por inercia, golpeándolo en la cara con fuerza. Mientras Gunn se recuperaba de la bofetada que se había infligido a sí mismo, el gecko aprovechó la oportunidad y comenzó a alejarse rápidamente de la peligrosa planta que era Gunn. Gunn, furioso y confundido al darse cuenta de que había olvidado que los lagartos podían desprenderse de sus colas, logró obtener algo, la cola que quedó en sus tentáculos. Decidió que no valía la pena enojarse por eso y se metió el resto de la cola en la boca, considerando que aún era mejor que nada. Después de quedarse sombrío por un tiempo, esperando los mensajes del sistema y con la esperanza de recibir el cofre del tesoro nuevamente, Gunn no había recibido ni una sola notificación. Finalmente, se dio cuenta de que la única manera de obtener la recompensa del cofre era comerse una criatura viva entera. Rascándose la cabeza, se quejó en voz baja de que había muy pocos insectos en la zona. Incluso las moscas y hormigas,
que siempre son abundantes, no se encontraban por ningún lado. Una semana después, un escarabajo inocente pasó corriendo y fue atrapado por un tentáculo verde que apareció de la nada. Al instante, el escarabajo fue dirigido a la boca del protagonista, que la abrió de par en par y devoró al insecto sin piedad, mientras las emociones de las flores en el fondo pasaban de desconcierto a admiración. Un cofre dorado apareció frente a Gunn, acompañado por la voz del sistema que lo felicitaba por comerse al escarabajo estercolero y obtener el cofre, informándole que se requerían 1,000 puntos de evolución para abrirlo. Una nota en la ventana de notificación mencionaba rituales que podrían aumentar las posibilidades de obtener un buen objeto. Al leer esto, Gunn se enfureció, ya que no había manera de realizar esos rituales. Como una simple flor común, no podía darse un baño, encender incienso o cambiarse de ropa. Además, recordar que acababa de comerse un escarabajo estercolero aumentó su enojo. Decidió ignorar la nota, ya que ahora solo era una flor con una gran boca que había crecido en estiércol de alpaca. Después de calmarse un poco, le pidió al sistema que abriera el cofre. Cuando el cofre se abrió, brilló con una luz dorada intensa. El espíritu del sistema, Rua, apareció de la nada y le informó al protagonista que había sido recompensado con 2,000,000 puntos de evolución. Gunn, aún afectado por haber comido un escarabajo estercolero, preguntó irritado por qué necesitaba evolucionar si ya era basura. Rua respondió que, en el sistema de plantas, cuanto más extraña era la comida, mayor era la posibilidad de obtener un buen objeto del cofre. Después de escuchar a Rua, Gunn no pudo encontrar una respuesta y no tenía ganas de discutir con el espíritu del sistema en ese momento. Más tarde, la hierba cercana comenzó a crujir, y de inmediato, apareció el culpable que rompió el silencio. Era el mismo gecko amarillo, pero esta vez parecía muy asustado, como si estuviera huyendo de alguien. Sin prestar atención a la apariencia del lagarto, Gunn, con una sonrisa llena de dientes en su rostro, le preguntó cómo se atrevía a regresar después de arrebatarle su presa. Con las palabras de que pagaría por sus ofensas, Gunn se lanzó hacia el gecko con su tentáculo, utilizando su habilidad de golpe de rayo. De repente, algo que parecía una lengua apareció detrás del gecko que huía en pánico, acercándose a gran velocidad. A pesar de estar atrapado entre dos fuegos cruzados, el látigo de Gunn y la criatura desconocida que parecía ser la dueña de la lengua, el gecko logró esquivar milagrosamente. Sin embargo, el lagarto ya no era importante para Gunn, que ahora estaba más preocupado por la criatura de la que el gecko huía y el dueño de la lengua. Con los ojos bien abiertos, el protagonista observó cómo la criatura retraía su larga lengua, y después de eso, apareció una cabeza cubierta de espinas. Delante de él se encontraba una enorme rana, su piel adornada con espinas y sus ojos brillando con una luz roja amenazadora. La rana se lanzó desde el suelo y saltó hacia el protagonista, que quedó paralizado, incapaz de moverse. Al recuperarse del shock, se preguntó desesperadamente por qué una rana tan gigantesca lo atacaba. Sin embargo, no tenía tiempo para lamentaciones. Su vida estaba en juego. Además, estaba preocupado porque la rana había abandonado la persecución del gecko y ahora centraba su atención en él, considerándolo una presa fácil. Salió de su aturdimiento y balanceó su tentáculo con todas sus fuerzas hacia la enorme rana, gritando furiosamente para que se fuera. La rana dio una vuelta en el aire y cayó al suelo con un ruido sordo. Sin embargo, en un instante, ya estaba de pie, mirándolo con furia, sus ojos rojos reflejando claramente su rabia. Decidiendo no esperar a que la rana se recuperara por completo y lo atacara, el protagonista optó por atacar primero, usando su tentáculo como un látigo. El ataque alcanzó su objetivo, pero no causó el daño esperado. La rana solo entrecerró los ojos, y en el siguiente momento, agarró ferozmente el tentáculo de Gunn, quien no había anticipado esta reacción y no pudo retirarlo a tiempo. Mientras tanto, el protagonista luchaba con todas sus fuerzas para no ser arrastrado por la rana, que ya comenzaba a tirar de su tentáculo con gran fuerza. Se preguntaba cómo la rana había repelido su ataque tan fácilmente. A sus sentidos, parecía que había golpeado una roca. Pero no tenía tiempo para reflexionar,
ya que la rana sacó su enorme lengua y la envolvió alrededor de su tallo. Esta acción dejó a Gunn desconcertado. No entendía del todo lo que la rana planeaba hacer. Pero en el siguiente instante, todo se volvió claro. La rana comenzó a arrancar su tallo del suelo junto con las raíces. Al darse cuenta de que su nueva vida podría estar en peligro, Gunn entró en pánico, gritando en voz alta y tratando de resistirse. La rana, aferrando firmemente su tallo con la lengua, tiró con fuerza, y la flor comenzó a separarse lentamente del suelo. Cuando las raíces comenzaron a romperse, gritó: «Duele, duele mucho», sintiendo como si su cuerpo estuviera a punto de desgarrarse. Se preguntaba urgentemente: ¿sienten las plantas dolor como los animales? Continuó aferrándose al suelo con sus raíces, con lágrimas en los ojos. Ahora comprendía cómo se sentían todas esas plantas, flores y hierbas en las que había descargado su ira en su vida pasada. Sentía que el dolor que experimentaba era un castigo por el sufrimiento que había infligido a las plantas. La rana inexorablemente lo seguía tirando con más fuerza, arrancándolo junto con un trozo de tierra. Gunn se dio cuenta de que todo parecía perdido. Moriría si lo desarraigaban del suelo. Sentía el frío aliento de la muerte en su nuca, y no pensaba que la experimentaría de nuevo tan pronto. Pero cuando la esperanza parecía perdida, notó algo, o más bien a alguien, y se sorprendió y asustó. El gecko amarillo, que ya le era familiar, apareció en una rama sobre la rana. No entendía qué iba a hacer el pequeño lagarto, si buscaba vengarse por su cola perdida o ayudarlo con la rana. El gecko, para no perder el factor sorpresa y no alertar a la rana, le hizo un gesto a Gunn para que guardara silencio y no llamara la atención. Gunn estaba asombrado por este giro de los acontecimientos. ¿Cómo sabía el gecko esos gestos y por qué parecía tan inteligente? ¿En qué tipo de mundo había terminado, donde todas las bestias eran tan astutas? Esto podría ser un problema para él en el futuro, si llegaba a sobrevivir. El gecko no esperó mucho y saltó hacia la rana desde la rama, aterrizando justo en su cabeza, entre sus feos ojos amarillos. Antes de que la rana pudiera reaccionar, el gecko mordió directamente el ojo de la rana. La sangre oscura brotó del ojo herido. La rana habría aullado de dolor si pudiera, pero solo emitió un sonido incomprensible y saltó en el lugar, retractando su lengua y liberando a la flor. La rana cayó de espaldas, intentando aplastar al molesto gecko, pero este saltó a tiempo. Mientras la rana dejara en paz a la flor, Gunn vio una oportunidad. Suspirando de alivio al darse cuenta de lo cerca que estuvo de la muerte, no tuvo mucho tiempo para descansar. Inmediatamente se preparó para el ataque, levantando su látigo de batalla. Lo envolvió alrededor de la rana herida y la ató con fuerza antes de que pudiera siquiera croar. Luego, la lanzó con fuerza, arando el suelo con ella. Finalmente, comenzó a girar a la rana, arrojándola contra el suelo y luego girándola nuevamente. Esto la mareó y su lengua cayó. Pero la rana tenía otro truco bajo la manga. Dejó salir un líquido resbaladizo y maloliente de su piel, que golpeó el látigo y a la rana. El insecto simplemente se resbaló y cayó al suelo. Nuestra flor no tuvo tiempo de reaccionar ante tal sorpresa y se sintió un poco confundida. Pensó que la rana ya estaba en sus manos y que no podría escapar. Sin embargo, gracias a su truco, había logrado alejarse de esta desafortunada flor que le había causado tanto dolor y problemas, en lugar de ser una presa fácil. Nuestra flor intentó alcanzar a la rana con su látigo, pero ya era demasiado tarde. La rana se estaba alejando. Esta situación enfureció a nuestra flor con dientes, quien estuvo muy cerca de deshacerse de la rana de una vez por todas. Pero sus trucos y habilidad para correr salvaron a la rana. Al menos, no se atrevería a acercarse la próxima vez. Luego, recordó el dolor que sintió cuando la rana intentó arrancarlo del suelo y se dio cuenta de lo vulnerable que era como planta. Dependía de la humedad del suelo y del sol. No podía escapar, era frágil y siempre estaba en peligro. Incluso una rana común casi lo mata. Se preguntó tristemente si alguna vez podría volver a ser humano. Sin embargo, había un lado positivo. Después de la batalla con la rana, tenía un nuevo amigo, un pequeño gecko amarillo. No hablaba, pero le hizo un gesto con lo que quedaba de su cola.
A la flor no le gustó mucho esto y se tensó. Le preguntó qué estaba haciendo, si estaba tratando de pedir perdón por haber traído esa desagradable rana aquí. Sin responder, el gecko comenzó a recoger pedazos de tierra con sus patas, luego tomó otro trozo y cubrió las raíces expuestas bajo la mirada sorprendida de la flor. Gun incluso comenzó a gritarle, llamándolo bribón por traer problemas con su cola y luego intentar enmendarlos. Pero cuando sintió alivio por la humedad y la sombra en sus raíces, se mostró un poco más amigable y le dijo con una sonrisa dentada que, dado que le había ayudado con la rana y la tierra, no estaría enojado con él. El gecko parecía muy contento de no ser rechazado. Continuó esparciendo tierra alrededor de las raíces de la flor, y nuestro héroe se sorprendió al ver que el gecko parecía entender sus palabras. Se preguntó si era normal que el gecko entendiera sus palabras, si sabía cómo usar el entorno para luchar contra sus enemigos, si conocía cómo usar la tierra para fertilizar las plantas. Si era así, entonces se preguntaba, ¿en qué idioma estaba hablando ahora? ¿Era un lenguaje humano, el de las flores o tal vez el de los animales? Cuando el gecko terminó de fertilizar la flor, se dio la vuelta, a punto de seguir con sus asuntos. Pero nuestro héroe decidió ver si realmente lo entendía, así que le gritó que, ya que se iba, al menos le dejara despedirse adecuadamente. Sin embargo, el gecko parecía no prestar atención y continuó su camino, lo que hizo suspirar a Gun con decepción, pensando que realmente había encontrado un amigo con quien hablar. Resultó que el gecko no se fue muy lejos y se detuvo en el borde del claro de hierba. Tras una pausa, notó movimiento en la hierba y atrapó un insecto con su lengua larga y pegajosa. Luego, con una sonrisa satisfecha, como un perro que lleva una pelota a su dueño, comenzó a regresar hacia la flor. El gecko corrió hacia la flor y la tocó en la mejilla con su lengua, lo que dejó a la flor confundida, sin entender por qué la tocaba con su lengua pegajosa. Empezó a decirle que era asqueroso que alguien lo tocara con su lengua babosa, pero entonces el gecko mostró el insecto en su lengua, aparentemente queriendo dárselo. El gecko hacía ruidos incomprensibles y señalaba el insecto con su dedo, como si estuviera ofreciéndoselo. Nuestra flor tenía bastante hambre, y al darse cuenta de lo que el gecko le estaba ofreciendo, abrió la boca. Pero algo salió mal en su pantomima y no se entendieron completamente, ya que el gecko no le dio el insecto. Así que la flor le preguntó qué quería, si tenía miedo de que se comiera el insecto junto con su lengua. Parecía que eso era cierto, porque el gecko asintió felizmente. Pensó que una lagartija tan inteligente no podía ser engañada, incluso si quisiera, pero sabía cómo resolver la situación. Entonces sugirió que el gecko dejara el insecto en el suelo frente a él, y luego él se encargaría del resto, ya que no confiaba en él. Sin embargo, el gecko entendió todo a su manera y parecía haber decidido que la flor sí era digna de confianza después de todo. Se acercó con el insecto en su lengua. Nuestra flor no sabía cómo reaccionar, pero su confusión no duró mucho. Conocía bien el dicho, cuando te dan, toma, si te golpean, corre. Así que agarró el insecto con su látigo y lo lanzó a su boca dentada, esperando que le ayudara a evolucionar. Sorprendentemente, así fue. Justo después de tragar el insecto, apareció el espíritu de Rua y ventanas de información frente a él, felicitándolo por obtener el siguiente cofre del tesoro aleatorio gracias a haber comido un insecto vivo. Nuevamente, necesitaba acumular 10,000 puntos de evolución para abrir el cofre. Además, después de cierto número de cofres abiertos, podría obtener una recompensa adicional. También había una nota divertida que advertía que, antes de abrir un cofre del tesoro, valía la pena tomar un baño, cambiarse de ropa, encender incienso y rezar a todos los dioses conocidos. Esto supuestamente aumentaría la probabilidad de obtener objetos raros, aunque no era seguro. Después de todas las notificaciones, el sistema le preguntó si quería abrir el cofre, ya que tenía suficientes puntos. Rua miró al gecko amarillo con interés. Nuestro héroe, al ver su mirada, explicó que era su nuevo amigo, a quien conoció durante la batalla con el invitado no deseado.